Todo empezó una tarde cualquiera en el bar de siempre, el rincón de Manolo, donde los jueves los compañeros de trabajo se juntaban para unas cañas después de la oficina. Entre las risas, el ruido del fútbol en la tele y los vasos chocando, apareció Iván, mi amigo de la infancia, con esa cara que siempre ponía cuando estaba a punto de soltar algo gordo. Era un tipo directo, de esos que no creen en los rodeos ni en edulcorar las cosas. Javi, ¿puedo hablar contigo fuera un momento?, dijo mientras me daba una palmada en el hombro. Lo seguí sin pensar mucho, creyendo que quería contarme alguna tontería del trabajo o pedir consejos sobre su eterna pelea con su jefe. Pero tan pronto como cruzamos la puerta del bar, su expresión cambió. Su habitual sonrisa sarcástica había desaparecido, y su tono era más serio de lo que jamás había escuchado. Mira, no sé cómo decírtelo, pero creo que deberías saberlo. Vi a Lucía ayer. ¿Qué tiene de raro eso? Claro que viste a Lucía. Es mi mujer, respondí, sin entender a dónde quería llegar. No, tío. No así. La vi, en Gran Vía. Con alguien. Y no estaban exactamente tomando café como colegas. Me reí nerviosamente, esperando que terminara con un remate absurdo que aclarara todo. Pero Iván no bromeaba. Estaban, muy juntos, Javi. En un plan que no puedo ignorar. La vi entrar con ese tío en el Hotel Gran Palace. No quiero meterme en tu vida, pero no podía quedarme callado. Me quedé helado. Mi cabeza se llenó de 1000 preguntas, pero las palabras simplemente no salían. Intenté reír otra vez, como si eso pudiera devolver las cosas a la normalidad. No digas gilipolleces, Iván. Seguro que te confundiste. No sería Lucía, dije, aunque una parte de mí ya empezaba a sentir esa quemazón en el pecho, esa sensación de que algo andaba muy mal. Javi, la conozco desde hace años. Era ella. Volví al bar, pero ya no podía escuchar las bromas ni seguir la conversación. La cerveza me sabía a agua. A partir de ese momento, todo cambió. La duda, esa maldita duda, se había colado en mi vida como un ladrón en la noche. Lo que hasta entonces había sido una relación de confianza ciega con mi mujer ahora parecía un castillo de naipes al borde del colapso. El día siguiente fue un infierno. Me levanté antes que Lucía, algo poco habitual en mí, con el corazón dando saltos como si fuera a enfrentarme a algo que sabía que no quería saber. Durante el desayuno, la miré con otros ojos. Estaba distraída, como últimamente, pero aún así, su sonrisa seguía intacta. Me pregunté si Iván realmente podría haberse confundido. Decidí tomar un día libre. No podía concentrarme en la oficina con aquello en la cabeza. Sin decir nada a nadie, me planté frente al Hotel Gran Palace. Pensaba que era una locura, pero si no hacía algo, me volvería loco. A las 10:30 de la mañana, salí del coche y me apoyé en un banco, intentando parecer casual, aunque mi corazón parecía a punto de atravesarme el pecho. Pasaron casi 2 horas. Me sentía ridículo, espiando como un detective de pacotilla. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, vi algo que me cortó la respiración, Lucía. Salía por las puertas giratorias del hotel, vestida con una blusa blanca y una falda que reconocí de inmediato porque me encantaba cómo le quedaba. Pero no estaba sola. Un hombre alto, moreno, probablemente de unos 40 y pocos, iba a su lado. Llevaba un traje caro, de esos que no ves en las tiendas del barrio. Reían. Ella reía. Como cuando se reía conmigo al principio de nuestra relación, esa risa que hacía que todo pareciera posible. Por un momento, todo pareció detenerse. Vi cómo él le tocaba la cintura, un gesto tan casual como íntimo, mientras ella miraba alrededor, como si buscara algo. ¿O alguien? ¿Sospechaba algo? ¿Me buscaba a mí?
Me giré rápidamente hacia otro lado, fingiendo leer un cartel de ofertas turísticas. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Era real lo que estaba viendo? ¿Eran amigos? ¿O era algo más? Lo seguí a una distancia prudente, sintiéndome como un maldito acosador. Caminaban juntos, hablando y riendo, hasta que se detuvieron en una cafetería cercana. Desde la acera de enfrente, los observé tomar asiento en una mesa junto a la ventana. Él pidió algo y ella jugaba con una servilleta mientras él hablaba. Y entonces lo vi. Lo que destruyó cualquier duda que me quedaba. Ella extendió la mano por encima de la mesa y le acarició la cara. Él tomó su mano y la besó, sin importarle que pudieran estar rodeados de desconocidos. Tuve que contenerme para no irrumpir en ese lugar y montar un escándalo. Todo en mi interior gritaba que cruzara la calle, que exigiera explicaciones, que derrumbara esa escena idílica que me estaba destrozando por dentro. Pero no lo hice. No podía. En lugar de eso, me di la vuelta y me alejé, intentando respirar. Mi cabeza era un caos. Cada paso que daba alejándome de aquella maldita cafetería era como un martillazo en el pecho. Los recuerdos de nuestra vida juntos comenzaron a estallar en mi mente como fuegos artificiales, el día de nuestra boda, los viajes, los abrazos antes de dormir, las veces que decía que me amaba. ¿Era todo mentira? Me metí en mi coche, apreté el volante con ambas manos y grité, un grito visceral que no sirvió de nada. Allí estaba, con pruebas tangibles de lo que temía, y aún no sabía qué hacer. Una parte de mí quería confrontarla de inmediato, pero otra, más racional, me decía que esperara. Necesitaba más. Aquella tarde decidí dar un paso más. Contraté a un detective privado. No quería quedarme solo con mis sospechas, ni tomar decisiones impulsivas basadas en lo que había visto en unas horas. Si iba a confrontarla, necesitaba hacerlo con todas las cartas sobre la mesa. Pasaron 3 días desde que contraté al detective. Fueron los 3 días más largos de mi vida. Cada vez que veía a Lucía en casa, no podía evitar analizar cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Ella seguía siendo la misma, cariñosa con Álvaro, distraída conmigo. Era como si viviera en 2 mundos y no supiera en cuál estaba de verdad. El detective fue rápido. Me llamó la mañana del 4.º día y me pidió que nos reuniéramos en un pequeño café en Lavapiés. Llevé el sobre a casa sin abrirlo, esperando a que Lucía volviera del trabajo. Sabía que, después de aquello, no habría vuelta atrás. Esa noche, Lucía llegó más tarde de lo habitual. Dijo que había tenido una reunión interminable, pero yo ya no creía nada. Cuando Álvaro se fue a dormir, me senté con ella en el salón. Tenía el sobre en las manos, y ella lo miró con curiosidad. ¿Qué es eso?, preguntó, con una sonrisa que parecía nerviosa. Tomé aire, mirándola directamente a los ojos. Lucía, ¿hay algo que quieras contarme? Su expresión cambió. Se tensó, y su mirada se desvió por un momento antes de volver a mí. ¿Qué quieres decir?, respondió, con un tono defensivo. Quiero decir que sé que has estado con otro hombre. Su rostro palideció. Podía ver cómo procesaba mis palabras, buscando algo que decir. Pero yo no le di tiempo. Abrí el sobre y dejé que las fotos se deslizaran sobre la mesa. Allí estaban, Lucía y ese tipo, juntos, riendo, caminando de la mano, entrando y saliendo de lugares que no eran para amigos. ¿Qué es esto?, preguntó en un susurro, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Eso es lo que quiero que me expliques. Al principio, negó todo. Que no era lo que parecía, que solo era un amigo, que las cosas se habían salido de contexto. Pero mientras hablaba, sus excusas se desmoronaban. Finalmente, después de lo que parecieron horas de discusión, admitió la verdad. Sí, Javi,
Estoy viendo a alguien. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aunque lo había sospechado, aunque había visto las fotos, escucharla admitirlo fue devastador. ¿Desde cuándo? Pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba de ira y dolor. Hace unos meses, murmuró, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Por qué, Lucía? ¿Qué hice yo para merecer esto? Ella comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovían. Habló de sentirse atrapada, de necesitar algo más, de que nuestra relación se había enfriado. Palabras que sonaban a excusas baratas. ¿Y no podías hablar conmigo? Grité, incapaz de contenerme más. Me levanté del sofá, incapaz de mirarla. Lo intenté. Pero tú nunca me escuchabas. No, Lucía. Lo que intentaste fue traicionarme y destrozar nuestra familia. Ella trató de justificarse, de decir que no quería que llegáramos a este punto, que me amaba, que era un error. Pero yo ya no podía escucharla. Las palabras sonaban vacías, huecas, como si no importaran en absoluto. La confrontación terminó con ella llorando en el sofá y yo saliendo del salón, cerrando la puerta con fuerza. No sabía qué haría después, pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala de estar, mirando las fotos que el detective me había entregado, una y otra vez. Lucía intentó venir a hablar conmigo un par de veces, pero cada vez que lo intentaba, le pedía que se fuera. No quería escuchar sus justificaciones ni sus promesas vacías. Quería que sintiera el mismo dolor que yo estaba sintiendo. La idea me llegó casi de forma natural. Tal vez era el orgullo herido o la rabia, pero no iba a dejar que Lucía saliera de esto ilesa. Si ella había destrozado nuestra vida, yo iba a asegurarme de que no pudiera reconstruir la suya fácilmente. El plan comenzó a tomar forma al día siguiente. No me presenté en el trabajo y en su lugar empecé a hacer llamadas. Primero, contacté con nuestra amiga común Clara, alguien que siempre había tenido una lengua suelta y una debilidad por el drama. Sabía que, si le contaba lo sucedido, la noticia volaría por todo nuestro círculo de amigos en cuestión de horas. Clara, ¿tienes un momento? Necesito contarte algo sobre Lucía, dije, y antes de que pudiera responder, le solté la bomba. Me ha estado engañando. Lleva meses viéndose con otro hombre. No fue difícil. Clara estaba indignada y, como esperaba, no tardó en convertir mi desgracia en la comidilla de todos. Después, tomé el siguiente paso. Fui al trabajo de Lucía. Sabía que ahí nadie lo sospechaba, pero también sabía que la imagen de mujer responsable y profesional que había construido se vendría abajo si se supiera que estaba metida en un lío amoroso con otro hombre. Llegué temprano, esperando en mi coche a que saliera a su descanso de media mañana. Cuando la vi salir de la oficina, la abordé antes de que pudiera decir nada. Espero que te prepares, porque todo el mundo sabrá quién eres realmente, Lucía. Ella se quedó helada. Me siguió, suplicándome que no hiciera nada, pero no escuché. Volví a casa, cargado de energía, y saqué una de las pruebas más contundentes, las fotos del detective. Tomé las mejores y las subí a un correo dirigido a varias personas de su entorno, incluyendo a su jefe. No escribí ningún mensaje, solo dejé que las imágenes hablaran por sí solas. La última parte del plan fue aún más amarga, pero no menos satisfactoria. Llamé a su madre, Inés. Siempre había tenido una relación tensa con ella, y ahora iba a darle una razón para que finalmente se pusiera de mi lado. Inés, siento molestarte, pero pensé que deberías saber esto, le dije con la voz más calmada que pude. Lucía me ha sido infiel. El silencio al otro lado del teléfono fue suficiente para confirmar que había logrado mi objetivo. Ese mismo día, empecé a vaciar nuestras cuentas conjuntas, dejando lo suficiente para cubrir los gastos del mes, pero nada más.
Me aseguré de guardar todos los documentos importantes y empecé a buscar un abogado que se especializara en divorcios. Cuando Lucía volvió a casa esa noche, ya sabía lo que había hecho. Sus ojos estaban rojos de llorar y apenas podía hablar. Intentó disculparse, me rogó que reconsiderara, pero yo simplemente me limité a observarla. Ya no tienes control sobre esta situación, Lucía. Ahora juego yo. Por primera vez en días, sentí algo de alivio. No podía borrar el dolor que sentía, pero al menos podía hacer que ella entendiera lo que era perder algo que creía seguro. Mi venganza no había terminado, pero esa noche, dormí mejor que nunca. Pasaron unos días desde que Lucía se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Su entorno, que antes era su refugio, se había convertido en una trampa de murmullos y miradas. Sus amigas la evitaban, su madre me enviaba mensajes de apoyo, y su trabajo ahora pendía de un hilo gracias a las fotos que había compartido con su jefe. Yo me mantenía frío, calculador, y aunque por dentro estaba hecho pedazos, nunca lo dejé ver. Sabía que llegaría el momento de hablar de verdad con ella, y lo preparé con la misma precisión con la que había llevado a cabo mi venganza. Una noche, cuando Álvaro ya estaba en la cama, le pedí a Lucía que se sentara conmigo en el salón. Esta vez no había sobres ni fotos. Era solo ella, yo y el abismo que se había formado entre nosotros. Quiero que hablemos, dije, con la voz más neutra que pude. Ella asintió, mirándome como si intentara descifrar mis intenciones. Lucía, ¿por qué? ¿Por qué destrozar todo lo que teníamos? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me afectaron. Había gastado toda mi empatía en los días anteriores. No sé qué decirte, Javi. Me sentía vacía, como si hubiera perdido algo de mí misma. No quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? Interrumpí, sintiendo como la ira empezaba a bullir otra vez. Tomé aire, obligándome a calmarme. Lucía, si te sentías así, ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no me diste la oportunidad de arreglarlo contigo en lugar de buscar a otro? Ella rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. No sé. No sé por qué lo hice. Fue un error. Pensé que podía mantenerlo separado, que no afectaría a lo nuestro. ¿Separado? Me reí, pero era una risa amarga, casi cruel. ¿Creías que podías tener una doble vida y que yo nunca lo descubriría? Lucía no respondió. Simplemente lloró, encogiéndose en el sofá como si intentara desaparecer. Por un momento, sentí pena por ella, pero la aparté rápidamente. Esta conversación no era para consolarla, era para cerrar la puerta que ella misma había destruido. He tomado una decisión, Lucía, dije, mi voz ahora firme. Quiero el divorcio. Ella alzó la vista, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No. Javi, por favor. Podemos intentar arreglarlo. Haré lo que sea, iré a terapia, lo que quieras, pero no destruyamos nuestra familia. Tú ya la destruiste, Lucía. Esto no es algo que se pueda arreglar. No confío en ti, y sin confianza no hay matrimonio. Intentó discutir, pero yo no cedí. Ya había tomado mi decisión y sabía que era la correcta. Quiero que te quedes en el apartamento hasta que podamos resolver todo legalmente, añadí. Por Álvaro. No quiero que esto lo afecte más de lo necesario. Lucía asintió, derrotada. Javi, ¿me odias? Preguntó en un susurro, con lágrimas corriendo por su rostro. La miré fijamente, sintiendo una mezcla de emociones que no podía ni empezar a describir. No, Lucía. No te odio. Pero tampoco puedo amarte más. Me levanté del sofá y me fui a mi habitación, dejando atrás a una mujer rota que había destruido todo lo que alguna vez habíamos construido juntos. Esa noche,
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente tenía el control de mi vida. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que era libre para empezar de nuevo. Los días que siguieron a nuestra última conversación fueron extraños, como si viviera en una película donde el protagonista camina entre ruinas, sabiendo que nunca volverán a ser lo que eran. Lucía y yo coexistíamos en el mismo espacio por el bien de Álvaro, pero todo lo demás estaba roto, irreparable. Ella intentaba mostrarse fuerte delante de él, pero yo veía el peso de lo que había hecho en cada gesto suyo. El proceso legal del divorcio fue rápido, casi frío. Tenía pruebas más que suficientes, y mi abogado se aseguró de que quedara constancia de su infidelidad. La custodia de Álvaro sería compartida, algo que al principio me costó aceptar, pero que finalmente entendí como lo mejor para él. No iba a ser el hombre que apartara a un hijo de su madre, por mucho que me doliera lo que ella había hecho. El día que Lucía dejó el apartamento fue especialmente difícil. Álvaro estaba en la escuela, y ella aprovechó para recoger sus cosas. Se detuvo en la puerta antes de irse, como si esperara que le dijera algo, cualquier cosa. Pero yo simplemente me quedé de pie, mirando. Lo siento, Javi, de verdad, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también lo siento, Lucía. Por todo lo que podríamos haber sido. Ella sintió y se fue, cerrando la puerta con cuidado, como si un gesto suave pudiera compensar todo el ruido que había causado en nuestras vidas. Esa noche, me senté en el salón, solo, mirando el lugar que había sido nuestro hogar durante años. El silencio era ensordecedor, pero en ese vacío encontré algo que no había sentido en semanas: paz. El dolor seguía ahí, claro. Pero también sentía una extraña sensación de alivio, como si al final de todo este desastre hubiera encontrado algo que no sabía que necesitaba: claridad. Había aprendido que incluso las relaciones más sólidas pueden romperse si no se cuidan. Había aprendido que el amor, por más fuerte que sea, no es suficiente cuando la confianza se destruye. Decidí centrarme en Álvaro. Ser el mejor padre posible, el ejemplo que él necesitaría para entender que, aunque la vida puede derrumbarse, siempre se puede reconstruir. Me propuse recuperar mi vida, mis amistades, mis pasiones, cosas que había dejado de lado mientras trataba de sostener un matrimonio que ya no existía. Algunos meses después, mientras caminaba por el retiro con Álvaro, vi una pareja riendo juntos, como si nada más en el mundo importara. Sentí una punzada de envidia, pero también algo de esperanza. Me di cuenta de que, aunque mi historia con Lucía había terminado, eso no significaba que mi vida lo hubiera hecho. Ahora, tenía una nueva perspectiva. Podía empezar de nuevo, libre del peso de las mentiras, libre para encontrar algo real. Tal vez el amor, o tal vez simplemente una vida tranquila con mi hijo. Lo único que sabía con certeza era esto: sobreviví. Y eso, en sí mismo, ya era un triunfo.